Bienvenidos a mi canal de energía y luz, el desván de Hadasha. Mi nombre es Esther y si estás aquí no es por casualidad. Hoy quiero hablaros de los pensamientos obsesivos, porque me he dado cuenta que la mayoría de la gente con la que hablo no puede librarse de estos pensamientos. Y os aseguro que yo soy experta en este tipo de pensamientos. Y he utilizado muchísimas técnicas para poder deshacerme de ellos. Si te interesa este tema, quédate porque te voy a dar las claves que uso en mi vida para poder gestionar estos pensamientos recurrentes y librarte de ellos. Como he dicho, a veces los pensamientos obsesivos están ahí de forma recurrente. Nos atormentan y no nos dejan tomar una buena decisión o seguir con nuestra vida. La mayoría de las veces estos pensamientos no sabemos cómo hacerles frente, porque nos bloquean, nos atemorizan y nos llenan la cabeza de preocupaciones que no nos dejan pensar con claridad. Te bloquean de tal forma que terminan bloqueando tu vida hasta que no lo soluciones. Y estás con ellos en la cabeza dándole vueltas, como yo les llamo, centrifugando, intentando buscar una solución para ello. La mente está diseñada para pensar siempre lo peor de cada circunstancia y así llenarnos de miedos irracionales. Esto se debe a que tendemos a construir una historia en la mente respecto a estos pensamientos. Por ejemplo, pensamientos que nos pueden venir a la cabeza. Hoy he llegado tarde al trabajo, me van a echar, no tendré dinero para pagar las facturas, me van a quitar la casa, voy a tener que pedir dinero y vivir en casa de mis padres, etcétera. Te puedes montar una película alrededor de esos pensamientos, inimaginable. Lo peor de todo es que esta historia al final se instaura en tu mente y te la terminas creyendo. Y empiezas a actuar en consecuencia con esta historia, tratando de buscar una solución. Pero lo que tendremos que entender, y sé que no es fácil comprender, es que el origen de cualquier conflicto está en nuestro interior, está en nuestra mente. La realidad es neutra, solo depende de cómo nosotros nos la tomemos. Os voy a poner un ejemplo que me ha pasado recientemente. El otro día mi hijo, jugando con sus amigos, ya os digo, es un niño, y juega haciendo el animal, se chocó con uno de sus amiguitos con tan mala suerte que al rebotar se dio en la cabeza con la pared y se hizo una avería curiosa. En ese momento podría haber reaccionado de dos formas. Una, poniéndome histérica, pensando que se había roto la cabeza. O como hice, que fue acercarme a los niños, ver si estaban bien, revisar la cabeza de mi hijo, limpiarla, ver si necesitaba puntos. Y ahí es donde te das cuenta de que no era tan grave como lo que al principio pensabas. Si me hubiera puesto histérica, hubiera llegado a la misma conclusión, pero con una ansiedad y un estado de nervios que te puede durar todo el día. Y estás todo el día angustiada, pensando y dándole vueltas a esto, cuando realmente pues no había pasado nada. Como os decía, la realidad es neutra y va a depender de cómo tomes los acontecimientos que vayan llegando a tu vida. Por favor, grábate esto, grábalo y recuérdalo, porque esto es la clave de todo.
También hay otros tipos de pensamiento que nos perturban, que están condicionados por nuestro pasado, nuestras experiencias o creencias que hayas podido aprender con el entorno cultural y de la familia, y que los has dado por válidos, y que el hecho de que no hayas confrontado de una forma objetiva, que no hayas hecho el proceso de análisis, hace que esté directamente implantados en tu mente y que te creas esas historias y pasas directamente a reaccionar y buscar el origen de ese problema fuera de ti. Hay que aprender a soltar esos pensamientos que me he creído. Y os pongo un ejemplo muy claro. A todos nos han generado una historia en la cabeza, sobre todo a las mujeres, que estamos aquí para casarnos, tener hijos y servir. Y esto es una historia que generación tras generación te han contado y parece que es algo que debería de ser así. Y tú te lo crees, no lo analizas, piensas que esto es para lo que hemos venido aquí. Pero hay personas que, como yo, hemos analizado esta forma de vida y yo, en mi caso, por ejemplo, he intentado contra mis propios deseos seguir estas creencias hasta que te plantas y piensas si quieres o no eso. Al principio luchas porque ves que pareces que eres alguien raro, que no sigue el rebaño, pero es que hay muchas formas de vida y no la que te has creado en la cabeza o la que te han intentado crear en la cabeza. Y tienes que buscar esa forma de vida que te haga realmente feliz a ti, librándote de ese pensamiento que se ha quedado grabado. Hay que romper el círculo vicioso de estos pensamientos, que suelen asumir un papel muy importante en tu vida, y esto genera muchísima angustia y muchísima ansiedad. Ahora os voy a presentar una serie de estrategias que os pueden ayudar y que yo suelo utilizar cuando veo que un pensamiento empieza a rondar mi cabeza. Deciros que al principio todas estas técnicas cuestan. Tienes que ser consciente de estos pensamientos e insistir con las técnicas. Bueno, ahora vamos a pasar a estas técnicas. Un método muy práctico y fácil que puedes hacer en cualquier momento es el de contar de forma inversa de 5 hasta el 1. Tantas veces como lo necesites hasta que tu mente esté tranquila y tu nivel de ansiedad y tus pensamientos negativos se empiecen a desvanecer. Esto se debe a que cuando cuentas, la mente no puede pensar en otra cosa y focaliza toda la atención en los números. La verdad que esta técnica es muy fácil y muy útil. Otra técnica que puedes usar, que es muy práctica y sencilla, es la de pensar una imagen que te reconforte, que te dé paz. Puede ser, por ejemplo, verte sentado en la playa frente al mar, sin nadie a tu alrededor, o en un campo lleno de lavanda, o en la cascada de un río. Y cuando seamos conscientes de que llega ese pensamiento, cambiarlo por la imagen. Cada vez que te ataquen, lo cambias por la imagen.
Sinceramente, es muy útil y es muy sencillo. También hay otro método que es entrenar tu mente para ver dónde pones la atención. Porque donde pones tu atención, pones tu energía. Cuando tu atención se enfoca en algo, te vuelves consciente de ese algo, pero para que haya consciencia tiene que haber atención. Si quieres volverte un ser más consciente, tienes que entrenar tu atención. Tienes que aprender a dirigir de forma intencionada y de forma voluntaria esa atención. Esto no es fácil y hay que practicar. Primero tienes que buscar eso que te gusta hacer, que libera tu mente, que lleva tu atención a otras cosas de forma consciente, a otras áreas de tu vida. Por ejemplo, salir a correr, nadar, hablar con alguien, lo que sea que tu atención cambie de esos pensamientos a algo que realmente te gusta hacer. Y aquí tienes que poner de tu parte. Esto solo no sale. Tienes que buscar aquello que te libera de esos pensamientos. Yo, por ejemplo, me ayuda a ir a nadar. Yo cuando estoy nadando no pienso nada más que en la respiración y en mover los brazos y las piernas. No puedo pensar en otra cosa. Tú tienes que buscar aquello que te mueve la atención, que te lleva la atención a otro lado, para no estar pensando. Hay otra técnica que es el diario de pensamientos. Y es escribir. Coger un cuaderno normal y escribir cada vez que tengas un pensamiento angustioso, escribirlo ahí. Tantas veces como lo pienses, tantas veces como lo escribes. Es una forma de alejar ese pensamiento. Una vez que lo dejas plasmado, es como que lo sueltas. Y es también realmente práctico y útil. Otra técnica es ponerle nombre a estos pensamientos, como si de una película se tratase. Por ejemplo, tenemos el pensamiento recurrente de que nos van a echar del trabajo, y si me echan del trabajo no voy a poder pagar las facturas ni la comida, me van a quitar la casa. Bueno, pues esto yo lo voy a titular La historia para no dormir de Esther. Cuando vengan estos pensamientos tenemos que ser conscientes de ellos y decir, vale, aquí está el pensamiento, aquí está la historia para no dormir de Esther. Cuando venga otra vez, aquí está la historia para no dormir de Esther. Aquí pasa igual que antes, se pone distancia con el pensamiento y de alguna forma me estoy dando cuenta que estos pensamientos son absurdos y es una forma de ridiculizarlos. Por último, hay otra técnica que es el tapping o EFT. Esta técnica es larga para explicar aquí y si queréis que os hable del tapping, dejármelo en comentarios y en un próximo vídeo os explico cómo funciona. Como resumen, deciros que todos estos pensamientos
son tus miedos internos. Y hay que enfrentar esos miedos, porque cada vez se hacen más grandes y tú te haces más pequeñita o pequeñito. Espero que este vídeo os ayude y os sirva para dejar de pensar tanto en esos pensamientos que tanto daño nos hacen. Ponlo en práctica y comprueba por ti mismo los resultados. Notarás la mejoría. Deja en comentarios si los has utilizado y si te sirven. Si te ha gustado, deja tu like para ayudar a crecer el canal y compártelo. Me despido, pero no sin antes deciros que no os olvidéis de ser felices. Muchas gracias y os espero en el próximo vídeo.